privilegio, Señor, de poder estar en tu casa nuevamente. Gracias, Señor, por la bendición recibida en este día. Y queremos, Señor, este tiempo entregarlo en tus manos, Señor, el tiempo que leemos tu palabra y sobre todo también hablar contigo a través de la oración. Bendice a cada familia, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Vale, vamos a leerla. Dice, lo tenéis, ¿no? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vale, pues, ley, ¿vale? Esta palabra es, dentro de la Biblia es un poco lejana, pero fuera de la Biblia en nuestro día sí que nos es más cercana. Vale, pues tenemos la ley de tránsito, tenemos la ley de extranjería, tenemos la ley de la Constitución española. En cada uno de los países donde ustedes vienen hay una ley, ¿vale? Y nosotros vemos más de cerca funcionar la ley de nuestros países cuando subimos a un avión y nos cambiamos a otro lado. Vemos que tenemos que pasar un montón de controles que la ley exige, ¿vale? Si nosotros no cumplimos con esos parámetros que la ley determina, no podemos salir, no podemos entrar, ¿vale? Voy a citar dos ejemplos, uno positivo y uno negativo acerca de cómo funciona la ley humana. Por ejemplo, manera positiva, todos los que son extranjeros saben lo difícil, que seguramente yo no sé cuántos ecuatorianos hay aquí, pero un ecuatoriano que no ha nacido en España y tiene que tramitar fuera de España la entrada aquí a España es un trámite súper grande. Normalmente toma entre 9 y 6 meses y tienes que meter un montón de papeles y de circunstancias para poder calificar, entre ellos exámenes médicos, exámenes policiales, que en la mayoría al final de cuentas no sirven para nada, pero ellos exigen eso. Entonces, la ley española para todos los extranjeros que tienen que venir acá exige un montón de requisitos, ¿de acuerdo? Y tenemos que cumplir con eso. Pero resulta que yo tengo un amigo mío con el que yo crecí, y él es nieto de un español, ¿vale? Es ecuatoriano, nacido de tercera generación, es decir, es padre, hijo y nieto, es nieto español, pero nacido en Ecuador, es decir, es más ecuatoriano y tan ecuatoriano como yo. Lo que pasa es que es con sangre española, pues nunca había tenido el deseo de venir aquí a España, jamás. Es una persona que tiene una posición económica ya bastante buena y de un día determinado decidió venir a visitarme a mí, a mi madre, a mi hermano y a mí porque nos criamos juntos. Pues se presentó en la embajada española con los papeles de que él era nieto de español y que tenía sangre española porque habían hecho esa documentación, y los papeles en contraste le salieron en una semana. A mí me tomó 9 meses y a él en menos de una semana tenía los papeles en sus manos y el permiso para entrar aquí directamente. Desde su pasaporte español, porque ni siquiera lo tenía, lo sacó en menos tiempo, ¿vale? La Constitución española a todas las personas que son hijos o todas las personas que tienen sangre española trata de un modo completamente distinto a las personas que no son de aquí. Y es normal. No vemos eso como una competencia, sino que vemos como una protección. Esta es una forma positiva del verdad. Pero también podemos ver otra forma negativa. Había un chico aquí en España, que sirvió en el ejército español. Vale, pues entonces el chico de repente se cansó de servir al ejército español y, siendo ecuatoriano, se fue de aquí, cogió un avión, aprovechó sus vacaciones y se fue a Ecuador. Y se quedó allá y no volvió al ejército, desertó. Pero eso sí, el sueldo lo seguía cobrando. Más o menos creo que fue una cuestión algo así como un desfalco de 6 meses, porque claro, después le cortaron cuando ya vieron que él había desertado. Entonces ya era un desertor. ¿Qué sucedió? Que estaba escondido en la última esquina de algún pueblo perdido en mi país. Estaba muy feliz y contento. ¿Qué sucedió? Que hizo un movimiento económico con una tarjeta de crédito que él no midió. Y parece que hay un convenio entre España y Ecuador con respecto a este tipo de cosas y automáticamente le ubicaron. A los 3 días estaba detenido aquí en Barajas. Vale.
¿Qué significa esto? Dice Pablo en lo siguiente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La ley de Dios nos cubre a todos, sea usted creyente o sea usted no creyente, la conozca o no la conozca, le importe o no le importe. Y esto es importante porque cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros hablamos de Dios aquí en la iglesia, después hablamos de Dios en la casa. Pero entre medias, entre la casa y la iglesia, no hablamos más de Dios. Tratamos de que la gente no sepa que somos cristianos, y es que es una verdad, hay que ser frontal. Y la Biblia incluso la abordamos, ¿no? O sea, si vamos a, incluso ya no llevamos esto, ¿no? Porque esto ya como que es antiguo, ¿no? Entonces ya agarramos y la Biblia aquí. Entonces ya todavía soy más, es más fácil esconder mi fe. Y la verdad es que es una situación que hay que decirla así, porque es así. Es una circunstancia que no se repite en todos, pero sí es cierto que la gente prefiere no identificarse. No identificarse como cristianos. Pero tienen que saber una cosa y es importante. Para Dios no hay división. Y esto es muy importante para Dios. No hay división entre la iglesia y la calle, entre la plaza y aquí. No hay división. Dios es exactamente el mismo y tiene el mismo poder aquí y afuera. Y ve exactamente lo que pasa aquí y afuera. Y mira a las personas. Mira la pureza de las personas o la intención oscura del corazón en todos, independientemente de dónde nos metamos. Lo ve en su jefe, lo ve en su primo, lo ve en las personas con las que usted trabaja, con las personas que usted no se atreve a hablar de Dios. La ley de Dios afecta a todos, ¿vale? Sea que usted quiera correr o no. La pregunta es, ¿cree usted que la ley de Dios no le va a alcanzar a usted donde sea que usted vaya? Si la ley española es capaz, y estoy hablando de la ley española, si la ley española es capaz de mover una maquinaria enorme, porque es una maquinaria enorme, para ubicar a una persona en un país perdido, en un pueblo perdido, y lo trae de la oreja detenido y lo ponen en 3 días aquí, imagínese usted lo que es capaz de hacer una ley perfecta. Y cuando digo perfecta, quiero decir que la Biblia, con todo lo que nos presenta, no tiene errores. Es inerrante, es decir, no tiene capacidad de tener errores. La ley española, la ley ecuatoriana, la ley colombiana, la ley española sí que tienen errores. La ley de Dios no tiene error. ¿Qué nos dice Pablo? Voy a volver a conectarme a ver qué nos dice. Dice, pero sabemos que lo que la ley dice lo dice a todos los que están bajo la ley. También tenemos que recordar una cosa, nosotros tenemos los 10 mandamientos, ¿vale? Todas, y esto es muy importante, todas las constituciones del mundo, todos los códigos civiles y penales del mundo descienden de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la primera ley redactada en la historia. Y a partir de los 10 mandamientos vienen el resto de leyes que nosotros tenemos. Por ejemplo, por eso sabemos que casi todas las leyes coinciden en que no hay que matar. Pero eso ya lo escribió Dios. Y desciende de ahí. No hay que robar, desciende de ahí. Pero luego ya la ley humana ya permite muchas cosas que la ley de Dios al principio negaba. Negaba y no. Por ejemplo, no codiciarás. Eso no lo ampara, ¿no? Por ejemplo, la ley española, todas las leyes no amparan los deseos internos. La ley de Dios sí. Aunque hay algunas partes en que la ley de los hombres sí que amparan la parte de la intención, pero no con la claridad que dice la Biblia. Bueno, dice, vamos con la segunda frase. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Miren que dice toda boca, ¿vale? Toda boca. Si ustedes se van al versículo 4, vamos a Romanos 3:4, dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí Pablo está haciendo un contraste entre lo que qué pasa si los judíos incrédulos, los judíos negando la fe acerca de Jesús manchaban la ley. Entonces ahí Pablo cita el Salmo 51 y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
Vale, ¿qué significa esto? Suena un poco extraño, ¿no? Pero si ustedes ven en otras versiones, lo que sucedió aquí, estas palabras fueron redactadas así. David, si se acuerdan de David, pues David se enamoró de una mujer que no era su esposa, ¿vale? Él estaba paseando por el techado de su palacio y había una mujer bastante hermosa que se estaba bañándose. Parece que ella sabía que él andaba por ahí a esas horas. Y normalmente las mujeres, si se van a hacer baño, no se van a poner al descubierto, ella lo hace. Y él le ve, entonces se le casa, ¿no? Y el marido de ella estaba fuera de servicio, él se entera quién es ella y él le manda a traer. Le manda a traer, pero ella no se niega. Ella no le dice no. Ella entra al palacio por su propio pie. Y aquí se produce el pecado que tanto destrozó la vida de David. Un pecado que no es mayor ni menor de lo que pasa ahora. ¿Qué sucede? Aquí, en otra versión, en otra versión que se entiende más, por ejemplo, podemos ver las nuevas traducciones actuales, dice, Dios le dice, Padre, no hay manera de que yo pueda comprobar que tú tienes razón. Repito, David está diciéndole a Dios que con la ley de él es imposible que el ser humano pueda justificar o pueda decir a Dios que Dios no tiene razón cuando nos acusa de culpables. ¿Vale? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vale. Ayer cité un ejemplo y espero a ver si lo puedo lograr hacer ahora. El Isaías 58, estaba leyendo hace unos días Isaías 58, en las nuevas versiones tiene una frase exquisita cuando habla acerca del ayuno. Yo les recomiendo que lean Isaías 58, habla del verdadero ayuno. No lo vean por favor ahora mismo, pero les recomiendo que lo lean en su casa. Isaías 58 llega a una parte en la que le dice, ¿sabes cuál es el verdadero ayuno? ¿Sabes cuál es el verdadero comportamiento que espero de ti? No espero que ayunes o que te pongas ropa vieja o que pongas tu cara como que estás sufriendo. Y en una de las frases le da un montón de tareas o de acciones concretas con respecto a no ser hipócrita, ¿vale? Esa palabra no se es cercana, ¿no? Y le dice que no te escondas de tu hermano cuando él necesite ayuda. Que no te escondas de tu hermano. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos capaces o hemos entrado a la iglesia y nos podemos esconder de un hermano? ¿Cómo me puedo esconder de un hermano? ¿Alguien que me caiga mal? ¿Alguien que no quiera ayudar? ¿Alguien que me ha tratado mal y yo pienso que debe pedirme disculpas? ¿Alguien que se comporta mal y que o evito saludarle o él evita saludarme a mí? Dios declara que los dos son culpables, tanto el que evita como el que provocó. Y aquí viene algo que se llama justificar nuestro pecado, justificar, racionalizar el pecado. Esto lo veíamos bien. Por ejemplo, ahora mismo, hoy día, he tenido una discusión con mi esposa antes de venir, tengo que ser sincero. He tenido una discusión con mi esposa antes de ser sincero, ¿no? Y a veces los varones, no solamente los varones, sino también las mujeres, somos bastante bruscos en el trato, ¿no? Y a veces cuando ya hay peleas entre esposo y esposa, el uno le contesta al otro, ¿te trato como me tratas? ¿O te contesto como tú me contestas? Y aquí ya Dios nos dice que estamos equivocados. Porque si yo contesto exactamente a cómo me han contestado o trato como me han tratado, estoy equivocado. ¿Cómo se ve así? Por ejemplo,
Puedo tener un jefe a mí, puedo tener un jefe malvado, ¿vale? Puedo tener un jefe tramposo que me haga trabajar más tiempo del debido y no me lo pague. ¿Han visto esos casos? Vale. ¿Saben cómo racionalizo yo mi pecado? Pues como mi jefe me roba. ¿No? Me roba. ¿Vale? Tú me has robado. Yo justifico y tengo yo el derecho de pasar a la acción. Y Dios sabe que tengo razón. Aquí, ahí, ya somos culpables. Porque el hecho de que otro vaya de la mano con Satanás no me autoriza a mí a hacer lo mismo. Y la ley de Dios dice lo siguiente: para que toda boca se cierre. Es decir, delante de Dios todos hemos hecho lo que nos da la gana. Es decir, delante de Dios no hay ni uno solo que pueda ser más inocente que David, ni menos inocente que David. Y esto va un poquito más adelante. Ayer hablábamos de la pelea entre hermanos. Por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, en Lucas 15 tenemos el hijo pródigo, ¿no? Tenemos un padre que tiene un hijo que se va, ¿vale? Y ese hijo le pide el dinero y se va. Pero el que se queda en la casa, que también es hijo, ¿vale? Está hablando de dos personas que están dentro del amparo del mismo padre. El hijo que se queda en la casa dice: este que se ha ido con rameras, este que se ha ido con prostitutas. Lo que pasa es que cuando vemos el comportamiento del hijo pródigo, del hijo desperdiciador, del hijo que gastó, del hijo que se fue, en ninguna parte del texto dice que él se haya ido con prostitutas. Dice que bebió, dice que se gastó el dinero, dice que hizo todo lo que quiso, pero jamás dice que se metió en ese pecado. Pero el hermano, el que se queda en casa, le acusa. Es decir, le calumnia en su ira y le dice: tú te fuiste hacia allá. No deberías estar aquí porque yo me quedé y tú te fuiste. Cuando Dios dice, habla de venganza, cuando Dios dice, por ejemplo, si yo tengo un jefe que me ha perjudicado, o tengo un hermano que me ha ofendido, o tengo un pastor que me ha insultado, dice Dios: mía es la venganza. El problema es que nosotros entendemos venganza en un espectro y en una dimensión mucho más corta que la que Dios ve. Porque para Dios, venganza no es matar al hijo pródigo. Para Dios, venganza es traerle, rescatarle, vestirle, y aunque el otro no lo entienda, volverles a juntar. Y esto es lo que nosotros como seres humanos no nos cuadra. Cuando tenemos una persona que nos ha ofendido, no entendemos que Dios la quiera aquí. Cuando tenemos una persona que nos ha herido, no entendemos que Dios la pueda meter en la misma banca al lado, en la iglesia. No es algo que yo lo entienda. Para mí, se tiene que morir. Para mí, tiene que sufrir. Para mí, tiene que pagar. ¿Saben quién hizo eso? Jonás. Que se mueran, que sufran, que se pudran. Por eso no voy a ir a predicar. Y Dios le dijo: ven, chiquito, ¿no te quieres ir? Te vamos a meter dentro de un pececito. Te vamos a meter 3 días y después te vamos a meter ahí y vas a ir aunque no te dé la gana. Nuestra idea de venganza es mucho más angosta y de un color completamente distinto que el que Dios tiene. Dios no tiene la idea de matar al desobediente. Dios tiene la idea de redimir, de reponer, de reconciliar. Nosotros con un corazón lleno de pecado, tenemos la idea de
eliminar, expulsar, cobrar, hacer y que me devuelvan a mí lo que Él me hizo. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o nosotros? Bueno, pues miren lo que dice este versículo, el versículo 19, dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, es decir, todos estamos bajo esa ley. Nadie en España, y esto es una palabrita, una frase que se repite mucho en los noticieros: nadie está sobre la ley, nadie escapa a la ley. Y aunque a veces se cumple y a veces no, en teoría aquí todos estamos bajo la ley. Todos los extranjeros que vivimos aquí, incluso los que no están con papeles, están bajo la ley. No pueden escapar de lo que hagan. Del mismo modo, nosotros estamos bajo la ley de Dios, pero estamos en una dimensión distinta, porque nosotros estamos justificados delante de Dios. Vamos a ver lo que dice acá. Ya que sea que por las obras de la ley, es decir, cumplir la ley, miren lo que dice el versículo 20: ningún ser humano, y esto es bestial, porque Pablo está diciendo que ni los judíos ni los no judíos, ninguno de los dos puede escapar de esa ley. Ninguno. Y voy a aclararlo ahora en este concepto. Si usted es extranjero, no puede escapar de la ley española. Y si usted es español, tampoco. La ley le puede tratar de manera distinta por ser hijo, ¿vale? Pero no quiere decir que ninguno de los dos vaya a ir por encima. Del mismo modo, para entenderlo, la ley de Dios nos ampara. O nos ampara o nos alcanza. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. 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 Y esta palabra es importante, y aquí termino. ¿Qué significa justificación? ¿Vale? Voy a empezar con este concepto. Cuando usted hace que su hijo falte a la escuela, o cuando una persona falta a la escuela, el padre tiene que mandar una nota, ¿no? Y tiene que parar, porque si no, entonces le anulan o le ponen como perjuicio, o se perjudica el muchacho porque no ha justificado. Usted manda una nota diciendo: este chico estuvo conmigo, estuvo en el médico, por eso no puede ir, entonces se justifica. Algo así. Sin embargo, voy a ir un poquito más allá. Ahora mismo en Ecuador, no sé si ustedes han visto, nosotros estamos pasando un estado de guerra. Estamos con un problema en el que están tratando de poner a toda la fuerza delictiva en horma, y están cogiendo a los delincuentes, ¿no? Los están cogiendo y están copiando un poco el estilo del presidente de El Salvador, que se llama Nayib Bukele. Los tienen dentro de las cárceles. Cuando los apresan, los tienen en calzoncillos, los tienen sin zapatos, sin camiseta, sin nada. No sé si ustedes han podido ver eso en internet. Los tienen solo así, y sentados ahí, amarrados atrás. Así es como los tienen. Y esto es para probablemente evitar que ellos guarden armas o guarden droga, o de alguna manera estén menos habilitados para ser agresivos, porque estando descalzo y no teniendo nada, pues es más fácil dominarte, ¿no? Casi todos están desnudos, o casi todos tienen un uniforme, pero tienen un uniforme que les han dado, que ellos no pueden pasar. Mi pregunta es: si nosotros cogemos un traje, ¿no? Cogemos un traje con su corbata, con su camisa, con sus zapatos, con sus anillos, y le damos un maletín a uno de esos muchachos o a uno de esos señores que están ahí, ¿ya le podríamos sacar de la cárcel? ¿O no? Sí, porque ya le hemos vestido, ya le hemos puesto todo bonito, y es muy probable, porque sabemos que los otros están desnudos, es muy probable que le podamos hacer pasar por inocente, porque el resto está desnudo. ¿Me siguen? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios en nuestra miseria nos ha vestido. Dios en nuestra culpabilidad nos ha dado ropa inmerecida. En nuestra culpabilidad y en nuestra desnudez nos ha dado
vestido, nos ha dado anillo, nos ha dado capa y nos dice sal. Le decimos. Eso es lo que se llama la justificación. Recuerden al hijo pródigo. El hijo pródigo regresa en miseria, casi sin ropa, sin zapatos. Llega pobre, llega humillado. Y cuando su padre le ve de lejos, se lanza y automáticamente le dicen: póngale ropa nueva, póngale zapatos nuevos y póngale un anillo en el dedo. La justificación significa vestirnos, ser tratados de una manera inmerecida, de una forma con una ropa que nosotros no podemos conseguir y que nos es dada. Y con esa ropa ya dejamos de estar desnudos delante de Dios y podemos ser pasados por inocentes, por uno de ellos, Miren lo que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, nosotros por el simple hecho de tratar de cumplir la ley, no vamos a ser vestidos, solamente vamos a ser vestidos por tener fe en Jesús. Y tener fe en Jesús no significa, bueno, voy a creer en Dios. No. Tener fe en Jesús es tener la completa, y esto es muy importante, la completa certeza de que Él puede cambiar mi vida y que yo quiero que Él haga y lo hará. Muchas gracias.